en el océano de tu espíritu, y allí adoraré. Jesus. Al Dios de mi amor, yo navegaré en el océano. Gloria a Dios. De tu espíritu. Muy buenas tardes a todos aquellos que están en esta hora de la tarde mirando. Quiero saludarles en este día maravilloso, un día precioso, un día donde el Señor nos ha dado este día hermoso para poder disfrutar este día. Quiero darle gracias al Señor, nuevamente darle gracias al Señor porque me ha dado esta oportunidad de poder hoy traer de su palabra, de poder hablar de la palabra del Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, un tiempo de crisis, un tiempo donde quizá mucha gente estarán preocupados, otros estarán agobiados, atormentados, pero déjeme decirle que sabemos que solamente en Jesús tenemos esa fe y esa confianza de poder tener esa paz de Dios. Aquel que no tiene la paz de Dios, creo que vive agobiado, pero yo le doy gracias al Señor en este día maravilloso y quería en este día compartir una palabra donde he estado meditando en esta palabra, ¿no es cierto?, donde también habla de la salvación, ¿sí? Como hijo de Dios, como creyente de Dios, nosotros debemos hablar en tiempo, fuera de tiempo, hablar de la palabra del Señor. Y en estos tiempos donde estamos aquí quizás resguardados por un tiempo, pero estamos a continua en búsqueda del Señor. Quizás muchas veces nos cuesta, porque no es fácil seguir los caminos del Señor. Para muchos dirán que no es fácil, pero cuando nosotros tenemos nuestra fe está anclada en Jesús, tenemos que caminar confiadamente. Y hoy meditaba en esta palabra, por eso yo quería traerle en esta tarde esta palabra, para poder compartir la palabra del Señor, ¿sí? Tenemos aquí esta cajita donde estamos orando continuamente por las peticiones. Traemos peticiones de allí de la radio. Dios nos ha dado la bendición de poder también en estos tiempos volver a la radio, explicar su palabra, de poder hablar a muchas almas, ¿sí? Y traer las peticiones, ¿sí? Porque sabemos que allí en la radio también es de bendición, porque quizá usted no conozca a la gente, pero la escucha, ¿sí? Y poder orar por tu vida, por tu necesidad. Ese es el propósito por el cual en este tiempo estamos apareciendo aquí por Facebook, ¿sí? Para poder orar por tu vida. Yo no sé cuál es tu necesidad, en qué momento hoy tú estás viviendo, pero sabemos que nuestra mirada debe estar siempre puesta en Jesús, ¿sí? Debe estar siempre puesta en el blanco perfecto que es Jesucristo. Esa es mi única fe, es la cual no me hace decaer, la cual es la que no me hace retroceder, sino que siempre mirando hacia adelante. Vienen tempestades, pueden venir luchas, pruebas, circunstancias, pero sabemos que nuestra fe y nuestra confianza está en el Señor. Por eso en esta tarde yo quiero compartir una palabra. Vamos a hablar de esta palabra del Señor. Esta palabra se encuentra allí en el libro de San Lucas. Libro de San Lucas, capítulo 16, versículo 19. ¿Sí? Se encuentra allí la palabra del Señor. Y habla del rico y de Lázaro. ¿Sí? Podemos ver, quizá muchas veces ha escuchado hablar de esta palabra. Una parábola que Jesús también lo predicó, una enseñanza, ¿no? Que le hablaba allí también a sus discípulos. Y quería compartirte esta palabra en este día. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, el rico y el Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Amén. Dice la palabra, podemos ver aquí en esta palabra, en este relato de la palabra del Señor, que es un relato de diferentes, eran diferentes hombres, ¿sí? Con situaciones diferentes. Como hoy en día, ¿cuántas personas que tienen situaciones diferentes, pasan necesidades diferentes, otras pasan más, otras pasan menos y otras no pasan nada, quizás, ¿no es cierto? Pero la palabra del Señor aquí dice que había un hombre rico, ¿sí? Habla de un hombre rico y de un hombre que era mendigo, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que este rico, podemos ver que este hombre dice que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Cada día hacía banquetes. Este hombre como que no tenía ni una necesidad. Este hombre vivía conforme a su forma de ser, ¿no es cierto? Mirando a sí mismo, porque él hacía banquete. Yo me imagino este hombre, si hacía banquete, debe haber tenido familias, debe haber tenido amigos, porque dice que era rico. Y con los ricos se junta la gente que son quizá de alta categoría, ¿sí? No va a ir un pobre a compartir. Dice que este hombre vivió sin haber tenido, podemos ver que este hombre vivió su vida sin haber tenido una relación con Dios, porque él era rico. Hoy, ¿cuántos dicen: yo no necesito de Dios? Quizá cuánta gente usted quizá le habla de Dios, pero muchas veces le cuesta creer en Dios, decir: yo creo, pero no conocen a Dios. No conocen a aquel que un día le puede dar la salvación. Hoy, ¿cuánta gente podemos ver junto con mi esposo, con el pastor allí? Podemos orar por personas que están en tremenda situación, que están allí en el pozo de la depresión, ¿sí? ¿Y cuántas a esas personas les cuesta hoy en día salir de ese pozo? ¿Sí? Les cuesta. Y también dice que había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel. Él estaba echado allí a la puerta. Si estaba a la puerta, él estaba afuera. Yo me imagino a este hombre esperando recibir que, aunque sea, le dieran algo. Pero dice la palabra que
estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga. Estaba lleno de llagas. Un hombre que estaba lastimado, ¿sí? Yo me imagino ese hombre quizás no con buena ropa, porque no era un hombre que lo invitaran ahí a sentarse a la mesa donde estaba el rico, sino que él estaba ahí afuera y dice que él saciaba de comer, dice la palabra, de saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Mire qué tremendo lo de este varón. Dice, como le decía, de este varón que él vivió sin haber tenido, este rico, quizá un encuentro con Dios. Haber buscado a Dios en algún momento. Como hoy en día, así también hay muchos que viven en su deleite, preocupados por sí mismos y quizá por caminar como ellos quieren y no buscar de Dios. Como diciendo, muchas veces sentía decir, yo vivo la vida porque después de esta no hay otra. Pero hay otra vida y hay una vida mejor. Es la vida que Jesús te ofrece. Jesús mismo dijo, yo soy, dice la palabra del Señor allí en el libro de San Juan. Podemos ver donde dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Él es el camino. Este varón, ¿qué camino eligió? ¿Qué camino eligió este varón? Pero allí estaba Lázaro. Este hombre dice que él saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Dice que los perros venían y le lamían las llagas. Yo me imagino, este hombre ya no sentía, quizá no sentía el dolor. Era tanto el sufrimiento que este hombre tenía, que aún dice que venían los perros y lamían sus llagas. Ahí esperando, un hombre que se dejó estar, se acostumbró ahí a vivir esa vida y conformándose con las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Sabe que este hombre Lázaro, podemos ver aquí en este relato que hay dos diferentes circunstancias que vivían estos hombres? Uno era rico y el otro era mendigo. Pero dice la palabra, dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ambos murieron, los dos. ¿Pero qué recibieron? Ambos dicen que murieron. Uno dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El mendigo no fue sepultado. Yo me imagino quizá lo han tirado allí a esos lugares donde llevaban, allí donde quemaban a los muertos. A lo mejor él fue allí, pero él no tuvo lo que tuvo el rico. El rico dice que él fue sepultado. Allí quizá tuvo el mejor ceremonia. Fueron los amigos, la gente que él tenía, gente importante, de alta categoría, pero no así el mendigo. Y esto es lo que yo veía en esta palabra, que ambos dice que
Los dos murieron. Y dice que, y en el Hades, el rico fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Quizá mucho hoy en día cuando dicen, ya no va a sufrir más este hombre. Por fin, quizá murió, pero ya no va a sufrir más en esta tierra. Así dicen muchas veces la gente que no conoce a Dios. Y dicen, se fue al cielo. Pero si conociéramos la palabra de Dios, las Escrituras, dice que nosotros recibimos lo que hagamos aquí en la tierra. Eso vamos a ver. ¿Qué recibió el mendigo? Dice que fue llevado por los ángeles. Dice que al seno de Abraham. Allí fue. Y dice que desde allí, Lázaro, dice que entonces él dando voces dijo, este hombre rico, Padre Abraham, ten misericordia. Cuando estaba allí en el tormento, pedía misericordia. Allí en el tormento él decía, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí, cuando ya había muerto, cuando él ya estaba en aquel lugar, pedía misericordia. Pero cuando estaba en la tierra no se acordó de Dios. No se había acordado de Lázaro que estaba allá afuera, que estaba ahí echado. No tuvo compasión de ese mendigo. Y Dios miraba, porque Dios ve que eso no suceda en este tiempo. Mientras estamos aquí en la tierra, siempre Dios te está dando una oportunidad para que tú te acerques a Él, para que tú le busques. Que no sea tarde, así como este hombre rico dice que estando allí en el tormento decía, Padre Abraham, manda a Lázaro. Le pedía misericordia. ¿Pero qué le dijo? Entonces dice que él dando voces, porque estoy atormentado, dice, en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. ¿Qué había recibido este hombre? Mientras estaba aquí en la tierra había recibido todo, porque Dios, el Señor le dijo, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado y aquí, y tú atormentados. ¿Sabe que eso es lo que Dios nos quiere en este tiempo? Que tú vivas atormentado en aquel lugar. Porque ese lugar no fue para las personas. Este hombre recibió lo que él sembró aquí en la tierra. Fue a un lugar de tormento. Y dice que además, mire lo que sigue diciendo la palabra. Además de todo esto, dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. No se podía. No se podía. Entonces él le dijo, te ruego, le dice, pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, dice, para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, pidiéndole que mandara a alguien
para que fuera a la casa de su familia, del padre, porque tenía 5 hermanos, para que ellos no fueran a ese lugar donde él estaba, un lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Cuántas veces meditaba en estos días donde cuando salíamos a predicar la palabra del Señor, le decía a mi esposo, ¿cuántas veces el Señor viene hablando? Y nosotros tenemos esa fe y esa confianza, esa certeza de que la palabra de Dios nunca volverá vacía. La palabra siempre cuando es enviada en algún corazón va a llegar. Y va a hacer algo, y lo va a hacer Dios. Porque no lo va a hacer el hombre. No lo hace el hombre, no lo hace la mujer. Es Dios, es su Espíritu Santo que empieza a trabajar en esa persona. Cuando la palabra de Dios es enviada. Cuando nosotros enviamos la palabra tiene efecto. Por eso nosotros debemos predicar la palabra, debemos hablar de la salvación, debemos hablar de Cristo en este tiempo. Aún más, pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para poder llegar allí a las almas que están perdidas. Y dice la palabra, y quiero hablarte ahí, donde en el versículo 30 y 31, ¿cuál es el propósito de esta palabra, de esta parábola que Jesús habló? ¿Cuál es el propósito de esta palabra que Jesús venía hablando? Allí en el versículo 30 y 31 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ello de entre los muertos, ¿se arrepentirán? Mas Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué quiere decir esta palabra aquí? Que la palabra de Dios, que no es por obra, es por gracia. Allí en Efesios habla de la palabra. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos. Es por la gracia de Dios que hoy estamos en su camino. Es un regalo de Dios, un regalo inmerecido, es un regalo que Dios nos dio. Por eso nosotros no debemos descuidar nuestra salvación. Nosotros debemos estar siempre velando, orando a Dios, buscando de Dios para poder cuidar nuestra salvación. Y dice la palabra del Señor que, salvo por gracia, solo seremos salvados conociendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios y reconociendo a Jesús como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. En este tiempo hay muchas almas que necesitan de Dios. Hay muchas almas que hablarle para que no vayan a ese lugar de tormento. Allí donde fue este rico, supuestamente allí, en ese lugar donde él, dice, estaba atormentado por las llamas. Y sabe que el nombre de Lázaro significa Dios es mi ayuda. Eso significa Lázaro, Dios es mi ayuda. Y por eso que en este tiempo sabemos que la ayuda viene de Él, solamente de Dios. Yo no sé en qué momento tú estás pasando. Sabemos que estamos viviendo un tiempo de crisis, estamos en medio de una pandemia, pero creemos y confiamos que en este tiempo el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas. Nosotros tenemos que confiar en Él y orar a Dios y que se haga la voluntad de Dios. Hoy este mundo
vemos gente que está afligida, gente que está preocupada, aún gente que todavía tiene miedo. Miedo al virus, miedo de contagiarse, pero nosotros sabemos y confiamos en Dios, ¿sí? Y que hoy podamos meditar en esta palabra, una palabra de salvación, una palabra donde Dios nos da a que no es por obra, porque dice la palabra ahí, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no es por obra, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? Como decía ahí en el versículo 30 y 31, porque él decía, el rico le pedía que fuera, que alguien fuera, por mérito, no es por mérito, es por gracia la salvación. Porque mientras estamos aquí, Dios te da la oportunidad para que tú te arrepientas, para que tú te vuelvas de los malos caminos y vuelvas y reconozca al Señor como el único Señor y Salvador de tu vida. Este es el mensaje en esta tarde, donde por nosotros podamos en este tiempo reconocer a Dios, de buscar a Dios. Si necesitas ayuda, vamos a orar por tu vida. Acá hay una caja de peticiones donde continuamente se está orando por cada una de las peticiones y día a día están llegando. Día a día en la radio, aún aquí en la iglesia, en nuestro hogar, están llegando pedidos de oración para que estemos orando por tu vida. Yo no sé cuál será tu necesidad, pero este es el propósito, de que en este tiempo estemos orando y clamando por las almas. Mi número de teléfono 299-154-050-160. Quiero orar por tu vida, quiero orar por tu necesidad y que siempre estamos aquí compartiendo la palabra en estos días, hoy día sábado, también los días miércoles, el pastor, el domingo está el pastor con la palabra del Señor. Siempre una palabra que va a llegar a nuestro corazón. Y yo meditaba en esta palabra, en este día, que de estas dos personas, de estos dos hombres, tuvieron su destino diferente, pero uno fue atormentado y el otro fue consolado, porque Dios consuela, Dios es nuestra ayuda, Él es nuestro pronto socorro. Que Dios te bendiga en esta tarde maravillosa, y ahí te dejo mi número, si está oración, vamos a estar orando. 299-154-050-160. Que Dios te bendiga.